Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos con el primer libro de Samuel. Queremos iniciar hoy el capítulo 11 del libro de Samuel. La victoria de Saúl sobre los amonitas. Cerca de un mes más tarde, Nahás, el amonita, subió contra Yabés en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yahvé dijeron a Nahás: pacta con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, les respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. Los ancianos de Yabés le dijeron: danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y comunicaron la noticia en presencia del pueblo, todos se pusieron a llorar a gritos. En ese momento Saúl volvía del campo detrás de sus bueyes y preguntó: ¿qué les pasa al pueblo para llorar así? Entonces le contaron lo que habían dicho los hombres de Yabés. El Espíritu de Dios irrumpió sobre Saúl cuando él oyó esas palabras y una violenta ira se apoderó de él. Tomó una yunta de bueyes, los despedazó y envió los pedazos por todo el territorio de Israel con este mensaje: así serán tratados los bueyes del que no salga a combatir detrás de Saúl. El terror del Señor invadió al pueblo y todos se pusieron en marcha como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek. Eran 300.000 israelitas y 30.000 hombres de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían venido: así hablarán a los hombres de Yabés en Galaad: mañana a la hora en que más calienta el sol serán socorridos. Los mensajeros llevaron la noticia a los hombres de Yabés y todos se llenaron de alegría. Entonces los hombres de Yabés dijeron a Nahás: mañana nos rendiremos a ustedes y ustedes nos tratarán como mejor les parezca. A la mañana siguiente, Saúl dividió al pueblo en 3 grupos. Ellos irrumpieron en medio del campo de la vigilancia de la mañana y batieron a los amonitas hasta la hora de más calor. Los sobrevivientes se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 hombres juntos. Es interesante, aquí entonces comenzamos, después ya de que Saúl haya sido designado rey de Israel. ¿Recuerdan que teníamos 2 designaciones o unción, podemos decir, del rey Saúl? Primero, la unción de Saúl como rey,
de parte de Samuel, tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Esto fue en privado, ¿se acuerdan de eso? Pero después Saúl regresa a su casa. Él había ido a buscar las asnas, do yuhu y lleva con anga yema y chupe, oye yuhu más tranquilo, derugo anga doye preocupado y mover la jumbacuera es sino que oye preocupado vender porque en bellueño va y ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que detrás de todo esto encontrábamos la forma como Dios también fue obrando para que Saúl se encontrase con Samuel y lo ungiese como rey. Pero después la oficialización, digamos de esta manera, que es otra narración. Posiblemente, si es que vamos a estudiar dentro de un estilo un poco más crítico y todo lo que se encuentra como narración, es una narración segunda o es otra narración totalmente diferente de cómo Saúl fue nombrado o fue ungido rey. Samuel convocó a todo el pueblo delante del Señor en Mizpá. O sea, esta es otra narración totalmente. Entonces ella va Samuel, la lleva Ojenoi entre Oetea, Pepe Yumi, Abe, Ñañem, Gatimi, porque Goanga es a esta PM lo siguiente, y dijo a los israelitas, así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo hice subir a Abe, mando a Yishubecuera, lleva Eva Peñan de Yara, la Oyapoa, Cuejen de Cuera, a Goanga, Ome, esta Yishubecuera, la Tendotana. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñandi Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandi Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandi Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre.
coma y beba de tu cuerpo y sangre, vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, santo,
el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Hace pocas semanas el Ayuntamiento de Roma presentó las reformas que tiene previsto hacer para el próximo jubileo de 2025. En el Vaticano, el Dicasterio para la Evangelización ya trabaja para recibir a millones de peregrinos con 2 nuevos recorridos por la ciudad eterna que se unen al tradicional de las 7 iglesias. Uno estará dedicado a las mujeres patronas de Europa y doctores de la Iglesia. Será un primer recorrido en el que se combinarán la catequesis y el arte. Los templos dedicados a Santa Brígida, Santa Catalina de Siena o Santa Teresa de Jesús recibirán una atención especial ese año, y junto a ello, el responsable del jubileo en el Vaticano anuncia también un camino europeo abierto a otras iglesias cristianas. Quindi saranno 27. Hemos localizado 27 iglesias nacionales en la ciudad de Roma. Puede que alguna no sea propiamente nacional, pero sí cuenta con una vinculación especial con un país extranjero. Pueden ser católicas, evangélicas o incluso ortodoxas, así que será una oportunidad para el diálogo ecuménico. La esperanza es el concepto clave que englobará actividades religiosas y culturales. Quienes vengan a Roma en esas fechas tendrán a su disposición una serie de iglesias jubilares. Queste chiese saranno. Estas iglesias estarán dispuestas para acoger a los peregrinos, sobre todo para ofrecer una preparación, una catequesis, que les permita comenzar el recorrido hacia la Puerta Santa, que irá desde el Castel Sant'Angelo hasta San Pedro, por la vía de la Conciliazione. También contará con sacerdotes para las confesiones. El objetivo es que el año 2025 las calles de la ciudad eterna sean vías que conduzcan a la conversión del corazón. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Antiguo Testamento. Ñañe Monguetajina, Curiayepa, Jaupá, con la reflexión esta, cuando Samuel comienza a decirle al pueblo, es toda una reflexión que enseguida nos damos cuenta, según el estudio de los biblistas, nos dicen que esta es de una escuela llamada, entre comillas, lo digo así, deuteronomista. Este discurso lo encontramos muchas veces. Quiere decir que esta repetición, la repetición ayuda a ellos y goñandea. Lleva. Upea dice cuanto más lleva ya güero mandu ya eishbe cueramba eva peñan de yaro ya poba cue peñan de co bebe upea coñan de mopua upea coñan de güero mandu ajina yei cuajan guamba ese va peñan de yara o iba cue guataba cueñan de dija co anga bebe a guatajina o ya poñan de día ahí la jape hañan de la pea, ¿verdad? O sea, va indicando nuestra hoja de ruta. Por eso dice, yo hice subir a Israel de Egipto y los libré a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que los oprimían. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios, a Él que los libra de todos sus males y angustias, y le han dicho, bueno, y así continúa, ¿verdad? Entonces, hasta que después, aquí comienzan, dice en el versículo 22, volvieron a consultar al Señor, ha venido aquí ese hombre, el Señor respondió, está allí escondido entre los equipajes, o sea, es toda una narración muy interesante. Saúl había lleva, entonces aminía. Esto todo significa qué es lo que Dios quiere, la grandeza de Dios. ¿Será que nosotros, será que yo puedo llevar adelante? Sigo y catuañe moila tendo taisharamo lleva adelante del pueblo. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo para que yo haga, verdad? O sea, vemos que el ponerse delante del pueblo es una responsabilidad demasiado grande. Upea con la dicen. Cuál es importante moverla ñama ñami hangua lleva allá esa miña de tendo tacuera ma esa guapa lleva. Anga coña de tendo ta acuerda que tú la ibas. Acuérdate moverla ñemo y pues hace lleva. Sin embargo, aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Es Dios el que va eligiendo y va llamando y le da esa vocación. Quiere decir que aquí lo ya desde el principio, ¿verdad? Ñandema oíla, ñañecuame, yo digo, ya lo ñejua ia, o se va y mante hoy. Yari y, a ñejua ia, cato este se va y mante hoy. Aupealo y coave, y ñande ¿verdad? Nuestra política, ¿verdad? Justamente gente, muchas veces que no, absolutamente no están haciendo lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando y nos está diciendo, ¿verdad? Cómo ese tendotá tiene que estar al frente y tiene que preocuparse del pueblo, de la gente. Tiene que preocuparse. A ver, entonces, de ya no es eso de Saúl, dereñe moita, por favor. Hay contender, lleva. Es el Señor, entonces, es una vocación, se dan cuenta, es un llamado de parte de Dios. Y entonces, al comienzo, ¿dónde está ese hombre? Ha venido aquí ese hombre. El Señor respondió, está allí escondido entre los equipajes. Fueron corriendo a sacarlo de allí. Cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos, de los hombros para arriba. O sea, da ahí cualquier lleva, sino que tiene también cualidades y riqueza. Operaremos hoy con la ñandillara, ojenoi y chupea lleva para ponerlo al frente del pueblo. Gente capaz. Y justamente cuando mañan de pituaña, deja tu bebé ñañe Moisés, lleva allá ese shela, lleva leo, lo que sea. Porque la capacidad, a pesar de que tengamos cualidades, queridos amigos, queridos hermanos, no significa simplemente que tenemos cualidades para hacer algo, sino que es el cómo nosotros lo utilizamos, queridos hermanos. Porque si no podemos estar totalmente corrompidos, y eso es lo que pasa. Y entonces respondemos al mal, respondemos a otras cosas, no respondemos verdaderamente a ese llamado vocacional que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, nosotros estamos engañando, sinceramente estamos engañando a la gente, ¿verdad? Porque durante nuestras campañas políticas nos presentamos y decimos lo que después no hacemos o no vamos a hacer. Eso se llama mentira y eso se llama deshonestidad. La persona que está haciendo eso es un mentiroso y es un deshonesto. ¿Con quién? Primero con Dios. Primero con Dios. Porque tal vez tiene cualidades, tiene riqueza o tiene capacidades, ¿verdad? Pero sin embargo, está sabiendo más desde el inicio que no va a hacer eso que está diciendo y está prometiendo.
¿Por qué? Y porque no va a ser guía del pueblo y no va a ayudar al pueblo realmente. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante que miremos un poco, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios nos llama a una verdadera conversión, a un verdadero camino para que podamos cambiar nuestra sociedad, para que podamos cambiar nuestra vida, para que podamos cambiar todo lo que significa el buscar el bien del pueblo, el bien de la nación, el bien de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Olga Allende y Jorge Murillo son dos pacientes con ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la más cruel que puede sufrir el ser humano. Tener ELA es tener a la persona que quieres a 1 milímetro de ti y no poder tocarla, besarla o decirle un te quiero.
Dejas de hablar, tragar, moverte o respirar de forma autónoma, mientras que tu mente se mantiene totalmente consciente. Terminas siendo prisionero de tu propio cuerpo. Sin embargo, la manera de afrontarla depende de cada paciente. Yo creo que si estamos aquí es por algo. Y no es cuestión de ejemplos ni de no ejemplos, es cuestión de que a lo mejor el hecho de que, aunque no esté viniéndome una vida como yo me la había pensado, ¿no? A lo mejor el que yo tenga esta enfermedad y el que yo esté aquí, pues es para que otros que yo tengo alrededor pues vean determinadas cosas o a lo mejor aprendan a ver la vida de otra manera. Querer vivir no significa tener todas las posibilidades para hacerlo. Los pacientes con ELA, cuya enfermedad no tiene cura, necesitan cuidados las 24 horas en casa, sobre todo en la fase más avanzada. El gasto medio mensual es de 6.000 euros. Al no poder pagar los cuidados, son los familiares los que se tienen que encargar de los pacientes, algo que solo un pequeño porcentaje puede permitirse. En muchas ocasiones, la pareja se dedica en cuerpo y alma del completo cuidado del afectado, sacrificando su futuro laboral e incluso su salud, porque son 24 horas de plena dedicación. A esto hay que añadir que deja de entrar el salario del familiar a cargo, por lo que tienen que apañarse con la pensión del enfermo, si es que la tienen. La ELA, en la gran mayoría de las ocasiones, destroza familias enteras. Para muchos de ellos, a pesar de la dureza de la enfermedad, la vida cerca de sus seres queridos compensa la situación que atraviesan. Esto no quiere decir que no reclamen unas condiciones dignas para vivir. Para mí, es que solamente por una sonrisa de mi marido, por un te quiero de mi madre, por yo qué sé, por cualquier palabra o por cualquier gesto de cualquiera de mi ahijada, de mi hermano, de los míos, pues a mí ya me compensa todo. Solo en España se diagnostican 3 nuevos casos de ELA al día, por lo que al año se alcanzan casi los 1.000 casos, la misma cifra de fallecidos. Está considerada una enfermedad rara con una esperanza de vida de 2 a 5 años desde su diagnóstico. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos trae ese mensaje de salvación que nos ayuda siempre a caminar. Hoy leemos la profecía de Jonás. Estamos en este tiempo de Cuaresma. Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo el día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestida real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Y así entonces continúa la palabra de Dios. Queridos amigos, estamos en tiempo de Cuaresma, estamos caminando siempre hacia nuestra resurrección, pero quiere decir, aquí es el predicador, el profeta Jonás, que viene, predica, anuncia. Atención, dice, si nosotros seguimos así, viene la destrucción sobre nuestra ciudad. Y es así entonces como los ninivitas, dice, creyeron en lo que Jonás les estaba trayendo, que era el mensaje de salvación. Entonces, se preparan, se visten de sayal. Y esto llega también, y es tan interesante, ¿verdad? Porque llega hasta el rey, que decreta también ayuno, y todos, también los animales. Esta es una forma como nos hace entender
que han entendido la palabra de Dios, que han entendido el mensaje de salvación. Ñande abeyu peya hina lleva yagüero guatá, hina ñande yara, ñande apikutu, hina ñande neno, hina ñande dale, neipe, pejenduque, abeyapoque, mirarse por dentro. Es tiempo de conversión, es tiempo de volver al Señor, no dejar pasar las cosas. Vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor llegue al corazón y eso nos lleve a lo esencial y lo fundamental, que es la propia conversión. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Esta es la forma segunda, como Saúl, decíamos, es designado y aclamado rey. Aquí es Dios mismo el que llama, el que busca, a través de Samuel, ciertamente, ¿verdad? Como Dios se está manifestando. Bueno, entonces, esto es importante, ¿verdad? Decíamos, a pesar de que fueron corriendo, lo sacaron cuando se presentó en medio del pueblo, sobresalía por encima de todos los hombros para arriba, ¿verdad? Samuel dijo a todo el pueblo, vieron al que ha elegido el Señor. Es decir, el pueblo también que mira, que conoce, que observa, vieron el pueblo, están conformes. No hay nadie como él en todo el pueblo. Belleza guabaina, queridos amigos. Entonces aquí, el llamado y la vocación de Dios para que podamos hacer el bien y para que podamos llevar adelante una buena política, la política de Dios, la política de la comunidad y responder a lo que Dios quiere de la humanidad, lo que Dios quiere de la nación, lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor está diciendo directamente y preguntando y diciendo a través de Samuel, vieron, entonces, al que ha elegido el Señor ha elegido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo lanzó una ovación gritando, ¡viva el Rey! Bueno, aquí entonces está lo que nosotros decíamos, una segunda narración, una segunda manera de decir, donde tiene participación el pueblo. Acuera la unidad huevejina, acuera los hindúes, para peñan de Yara y Ishubecuera. Primero, acapete y millo becuera y Ishubecuera. Va a la peña momomburrice, va a la pendereza, pero llegó an agueruta pm te intendota, haupetendota, upea, peneputimota, penepe guatapona, janguapeo, janguasera becueri. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Esto es lo esencial y lo fundamental, y esto es lo que nosotros actualmente estamos necesitando, ¿verdad? Estudia mí, mí, pero en serio, lo que es la palabra de Dios, lo que la Biblia nos dice y nos dice a lo más profundo, que siempre nos va a llamar a la verdad y siempre nos va a llamar a la honestidad, no a la mentira y a la deshonestidad. Samuel expuso al pueblo el derecho de la realeza. Interesante, ¿verdad? Nosotros también ya habíamos mirado y habíamos leído todo eso en el capítulo 8. Nosotros habíamos hablado del derecho del rey. Pero ahí se presentaba de una manera bastante complicadita y bastante negativa. Por eso yo les decía, más que hablar del derecho del rey, yo decía el peligro justamente de tener un tendotá. Sobre todo si el tendotá, aquí está, no penai, no hendui, no jesai, a eoí, entonces oñemoí en el mismo lugar de Dios. ¿Entienden? Ese pues es el problema. Porque
como presenta, y nosotros entendemos la palabra de Dios, el papel y el rol del tendotá es responder verdaderamente a lo que Dios quiere. Por eso es que tantas veces se decía que todas las autoridades, dice, representan ¿a quién? Representan nada más y nada menos que a la voluntad de Dios. Miren que es una responsabilidad demasiado grande. Después, justamente, cuando comenzamos a corromper todo lo que es la política, lo primero que hicimos y lo que el mundo y la sociedad hace hoy es querer luego separar. Aquí dice, iglesia y Estado tienen que estar totalmente separados. Porque obrero ya vota, la obrero ya posea lo que quiere, la comunidad es lo que quiere, no sé qué cosa. Entonces, va ella, pues, porque se veñan de yara en síntesis. Va a porque ñande ya puse, ñande mondase, allá ya posee la ñande ya posee, anda lleva. Así de sencillo, ¿entienden? Y entonces la palabra de Dios nos vuelve a recordar. Porque incluso en ese capítulo 8 que nosotros ya estuvimos reflexionando y estábamos diciendo, cuando habla, dice el derecho del rey, pero yo le cambiaba y le decía el peligro de tener siempre un tendotá, de tener. Pero sabemos que es necesario, porque en toda organización de comunidad es necesaria la organización. Ya le comandan. Todo grupo humano necesita siempre alguien que esté al frente. Pero aquí también no vamos a hablar solamente de la política como política, ¿verdad?, de un país, sino que aquí estamos hablando también de la familia, de un papá. Ese es un tendotá en su familia. Pero entonces, ¿cuál es el peligro cuando un papá no asume su responsabilidad o una mamá no asume su responsabilidad? O en una iglesia, un párroco no asume su responsabilidad. Nunca ni por la párroco, nunca ni catuña que estás en 10, nunca vea, nunca amo. Entonces, o en una capilla o lo que sea, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, o en un grupo religioso, siempre el tendotá, el que está al frente, el que tiene que guiar, el que tiene que dirigir, tiene una misión y tiene una función demasiado importante. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Resentido por las derrotas que su contraparte Constantino, emperador de Occidente, le había infligido en los años 316 y 318, Licinio decidió perseguir a los cristianos, a los que mediante el edicto de Milán promulgado en el 313 se les restituían sus bienes y se les concedía libertad para profesar su fe. Y entonces, para el efecto, ordenó que sus súbditos de la parte oriental del Imperio Romano ofrecieran sacrificios a los dioses paganos en templos y plazas. Y así sus esbirros podrían detectar a los seguidores de Cristo, que seguramente se negarían. Naturalmente, la medida cobijaba a los funcionarios y militares, que con mayor razón debían dar ejemplo, y en efecto, la mayoría se acogió a la medida, pero 40 soldados de la 12ª legión llamada Fulminata, que significa relámpago, y que era la élite del ejército, pues por su tradición y sus gestas, y estaba acantonada en la localidad de Sebaste, en Turquía, ellos no acataron la orden. Abiertamente se declararon cristianos y anunciaron que preferían morir antes que renegar de su fe. Su comandante Lisias los hizo comparecer ante él. Les prometió ascensos, honores, condecoraciones, bonificaciones, y en vista de que sus ofrecimientos no les hacían mella, los amenazó con desterrarlos, degradarlos o torturarlos. Ellos se mantuvieron firmes. Les dio una semana para que reflexionaran, pero como no logró doblegarlos, al término del plazo los encarceló. Confinados en una oscura y húmeda y estrecha mazmorra, a la espera de la sentencia de Licinio, los valerosos soldados se dedicaron a cantar alabanzas, a orar y a exhortar a los guardias para que se convirtieran a la verdadera fe, y como su estoicismo despertaba la admiración y simpatía de los centinelas, Lisias, para amedrentarlos,
Ordenó que fueran golpeados con látigos y piedras y atados con grilletes los sujetaban a una rueda dentada que al girar desgarraba sus carnes, pero al cabo de una semana su ánimo era exultante, por lo que con la aquiescencia del emperador Licinio fueron condenados a muerte. Pero sus verdugos no se ponían de acuerdo sobre qué tipo de pena capital debían aplicarles, pues ni la espada, ni el enfrentamiento con fieras, ni morir en la hoguera los intimidaba, porque eran curtidos guerreros que habían enfrentado todos esos peligros en su vida militar. Entonces, aprovecharon el crudo invierno que reinaba en la región y optaron la noche del 9 de marzo del 320 por dejarlos desnudos en una laguna que estaba congelada. Y los dejaron allí hasta que murieran, y al lado del estanque colocaron unas termas en las que podrían recuperar su calor corporal aquel que decidiera arrepentirse. Pero solo uno desfalleció y al entrar en contacto con el agua caliente murió en el acto. Uno de los guardias, que era cristiano pero no lo había confesado en principio por temor, se presentó ante su comandante, proclamó sin ambajes que era seguidor de Cristo, se despojó de su uniforme, ocupó el lugar del desertor y padeció la agonía con sus compañeros. En vista de que al amanecer continuaban alabando a Dios, les quebraron las piernas y los arrojaron vivos a una enorme hoguera que tardó todo el día en consumirlos. Al caer la noche, unos piadosos cristianos rescataron de entre los rescoldos muchos huesos calcinados, reliquias que fueron repartidas en los templos erigidos en su honor, en la medida en que la veneración de los 40 mártires de Sebaste, como los llamaron, se fue expandiendo por toda Europa hasta convertirse en una de las devociones más populares de la Edad Media. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a los 40 mártires de Sebaste que no nos dejen acobardar para proclamar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón,
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, Ñañe Mongetajina, el primer libro de Samuel, capítulo 10. Estamos haciendo esta introducción porque ya vamos a entrar en el capítulo 11, ya les Huella, la victoria, ¿verdad?, de Saúl sobre los amonitas. Después de haber hecho esa introducción o ese recuerdo, aquí nosotros podemos ver en el capítulo 11 la victoria, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que sucede aquí en esta victoria? Entonces, lo primero que nos cuenta, dice, cerca de un mes más tarde, Nahas, el amonita. Ya nos encontramos entonces, Amón, ¿verdad?, que llega, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Beteo y Ayema, nos pone entonces una situación ya de peligro. Esta mañana los 3 primeros momentos estuvimos hablando de todo lo que significó la elección. Tenemos ese tendotá, tenemos al rey, tenemos a alguien que se preocupa o se va a preocupar del pueblo, va a dirigir, nos va a ayudar. Entonces el enemigo ahora ya se presenta. Yahuerecoma entonces Peñane Acahuazú, y ahora viene la segunda parte. ¿Qué va a hacer ese que está al frente? Petendotá. Yande Yahuero Zapucay, viva el rey, ¿verdad? Viva el rey. Y Samuel también lo había absolutamente expuesto, todo lo que es el derecho del rey, todo lo que significaba la realeza. Escribió todo eso también en un libro, dice, y lo presentó al Señor como para decir, aquí hay una firma, en esto consiste la realeza, en esto nosotros nos comprometemos, ese que está al frente. Y eso con nosotros también lo tenemos todo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si vamos a hablar de nuestra realidad y lo vamos a poner en práctica nuestra realidad, con algo la ñande constitución, cuera con algo la ñande ley, cuera yaguereco. Entonces, donde también el rey se pone a disposición de Dios. Porque es Dios entonces el que le pone, decíamos desde el inicio, pero para un servicio a la comunidad. En este sentido es importante que entendamos, que sepamos como una vocación, como un servicio, como un llamado. Y después, en otra de las reflexiones que hicimos nosotros, ¿se acuerdan que nos preguntábamos quién es más importante entre el profeta, en este caso, por ejemplo, Samuel, ¿verdad?, que se presenta como el enviado de Dios, es el que está haciendo el discernimiento y el que está acompañando. Bueno, etcétera, etcétera. Samuel expuso al pueblo el derecho, lo escribió en un libro, ¿se dan cuenta? Samuel entonces es como, entre comillas, el escribano, es el que tiene que ponerse al frente, es el profeta, ¿verdad? Es el juez, es el que se pone al frente y está diciendo por dónde tiene que caminar. Entonces, entre la monarquía, la realeza, el rey y el profeta, según la palabra de Dios y según la Biblia, ¿quién está por encima? El profeta. El profeta. ¿Por qué? Y porque justamente también el rey, o todo el que está al frente de una comunidad, tiene que respetar y tiene que caminar de acuerdo a los preceptos y tiene que caminar de acuerdo a lo que Dios está pidiendo a la comunidad. Entonces ese rey y ese que se pone al frente de la organización tiene que responder a la necesidad del pueblo. Pero como Dios verdaderamente lo ha creado, como Dios le ha regalado todo, ¿verdad?, al hombre, a la humanidad. Y entonces
tenemos que ser capaces de despertarnos, apegar con las ellas ven. Pero en este capítulo 11, como le estábamos diciendo, estamos haciendo una introducción, una premisa anterior que viene del capítulo 10, se nos presenta y se nos dice aquí, pero claramente, ¿verdad? Ahora se nos está presentando el enemigo. Entonces ahora está llegando nada más y nada menos que los amonitas, Amón, ¿verdad? Que viene y que quiere presentar guerra a Israel. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro muy importante que nos ayuda sobre todo a nosotros también a poner en práctica y llevar adelante nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.